Okay, thank you very much. Now we have this roundtable that is titled Bridging Both Sides for Boosting Science Industry Interaction, no? From the lab to the society. And first of all, I would like to introduce the panelists. Yeah, we have here Miquel Blasi, that you have the opportunity to listen to him, this very nice talk. And then we have Miquel Pujades that will be online, just the previous talk that we heard today. And then we have also Victor Puntes. Yeah, he is the group leader of inorganic nanoparticles in the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology that can give us the vision of a scientist. And I don't know, Paul, Victor is there, no? Say hello, yes. Okay. Okay, Can you and we hear have me? yeah. And we have Pablo Pomposiello. He's the head of business and innovation of the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology. And it's like a bridge between the scientists, a kind of bridge between the scientists and the industrial sector. Pablo? Hello? Good morning. Okay. Thank you very much for coming to this roundtable. And so I would like to start perhaps giving some questions to the people in science, perhaps Victor Puntes, if he can give some comments on the main advantages of nanotechnology, nanosolutions, no, for water treatment compared to the technologies currently used. Yeah, so what is your opinion about how nanotechnology can provide better strategies for the current technologies that are used right now? Okay, good. So I would like to make two comments because it is societal things of water treatment. First thing is the question of... sorry, Victor, because I missed, because there are many people in the audience that are speaking Spanish. Yeah, so perhaps we can change to the Spanish. It's fine? Okay. 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 Sorry would for you that. like to ask me what you just asked me in Spanish? That's weird that you asked me in English to speak in Spanish? Yeah, because there are people from the industry, perhaps. But you are talking in English. Ah. Okay. Me dices en inglés que tengo que hablar en español. Ok. Ok, sí, yo quería decir dos cosas relacionadas con la tabla. Primero, siento no estar con vosotros, pero lo he intentado, pero no podía llegar. Y además no sé si hay huelga de transportistas o cosas que hacen que el movimiento sea más despacio. Lo primero, tu pregunta, María José, que es la nano en remediación y tratamiento de aguas. Y básicamente hay una cosa, y es que la nano opera a nivel molecular y que los contaminantes en el agua son moléculas. Y ahí ya tienes una cosa muy directa de que es la herramienta que está al nivel de escala donde tenemos que trabajar. Y a nivel molecular, los materiales, con muy pocos gramos, tienes cantidades muy grandes, tienes números de Avogadro, que es 10 a la 23, que es exageradamente grande, con lo cual también es muy eficiente. Es barato tratar el agua con nanopartículas y las nanopartículas están bastante bien situadas para acceder a la manipulación de moléculas, que es detectar y eliminar, o sea, primero detectarlas, sensing, y eliminación de moléculas con procesos de absorción, de catálisis, degradación o así. O sea, verdaderamente la escala de trabajo de la limpieza del agua es a escala molecular y la nanotecnología trabaja a escala molecular. Y esa adecuación de escala la encontramos también en medicina, donde las nanopartículas están avanzando mucho en la monitorización y manipulación de estados biológicos, manipulaciones correctivas, que es la terapia. Y un ejemplo es que las vacunas contra la COVID, que son nuevas, están vinculadas con nanopartículas lipídicas y ya se han inyectado millones, centenares de millones de dosis en todo el mundo de una manera ultra eficaz. Y por otro lado, quisiera abrir, como hay la parte de sociedad, no solo técnica, desde los años 60 ya se va diciendo
lo que al final viene a decir de que no hay tecnología que nos salve de nosotros mismos. Si hay un problema cultural, y en eso habría de entrar la economía circular, y evidentemente y es la economía del átomo, y eso es química y nanoquímica, evidentemente que necesitamos las herramientas tecnológicas, pero también necesitamos una cuestión de educación y de cambio de cultura. O sea, de vivir al lado del río, hemos de pasar a vivir al lado del lago. El río está muy bien porque tú tiras la mierda y se va corriente abajo y esperas y va llevando agua limpia siempre. Pero eso es en planetas infinitos. Por desgracia, nuestro planeta no es infinito y entonces no es un río, es un lago. Entonces, cada vez que, o sea, llevamos 100 años desarrollando tecnología ferozmente, cada día que pasa contaminamos más. Cuando hacemos luces que gastan poca energía, entonces ponemos millones de ellas mismas, porque como gastan poca energía y al final gastamos más electricidad. Cada año que pasa, menos en el parón de COVID, gastamos más recursos, porque somos una sociedad y una civilización que ha nacido de expoliar recursos de la naturaleza, y antes vivíamos en cuevas y ahora vivimos en apartamentos súper guays y estamos muy contentos. Entonces, aparte de las herramientas que desarrollemos, donde la nanotecnología tiene un papel clave, no solo en la limpieza del agua, sino en la recirculación, la recuperación de esos contaminantes, que son contaminantes porque están en el agua, pero que en otro sitio son materia prima muy necesaria. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo tecnológico enorme. Pero ese esfuerzo tecnológico no servirá para nada si no hay un cambio cultural bastante significativo sobre la circularidad de la economía, sobre el reuso de la materia, sobre la eficiencia energética, pero cambios significativos sociales, que si son acompañados de la tecnología de la que disponemos y dispondremos a medida que vayamos desarrollando, podemos aspirar a una vida en una armonía, suficiente armonía con la naturaleza. Por otro lado, si no hay un cambio cultural, no hay tecnología que nos salve de la destrucción de los recursos. Y eso lo llevamos demostrando década tras década. Y está descrito en un número especial de Nature sobre economía circular de hace entre 5 y 10 años, en el The Tragedy of Commons of Gareth Hardin en 1961. Puedes encontrar muchas referencias que, cuidado, que cada vez tenemos tecnología más potente, pero contaminamos más. Porque somos así, no pasa nada. Los del diseño inteligente deben estar muy satisfechos con esto. Pero, o sea, con lo cual hemos de acompasar el desarrollo tecnológico con el desarrollo cultural. Creo que esto es importante para decir y en este contexto. Era mi primera intervención. Y Víctor, ¿cómo crees que puede contribuir la nanociencia y la nanotecnología a cumplimentar parte de los objetivos de las Naciones Unidas sobre sostenibilidad? Yéndose más allá del tratamiento de agua, lo que decía, ¿no? El tratar el agua es hacer cirugía a nivel molecular para separar moléculas malas de la microbiota del río, que es sana y ha de estar ahí. Lo mismo pasa en medicina y también pasa en energía, que son los otros recursos. O sea, los intercambios que hay entre moléculas para transferir o almacenar energía también son a escala nanométrica. De manera que la nanotecnología está muy bien situada para cultivar energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo primero. Generación de energía es un término no del todo correcto. Es la gestión de la energía. Es cómo la traduces y cómo la almacenas. ¿Cómo almacena la biología la energía? En enlace químico, que es a escala nanométrica, molecular. ¿Cómo lo hacemos nosotros en baterías de estado sólido, con nanoestructuras? O sea, ¿cómo sacas energía de un combustible en una pila de combustible? Lo haces con electrodos que están reaccionando moléculas. O sea, la nanotecnología es cuando la ciencia de materiales, de las cosas, de las herramientas, ha entrado a nivel molecular. Con lo cual, los procesos moleculares, que son la biología, entre otros, están muy bien intervenidos. O sea, es una herramienta muy útil la nanotecnología. Con lo cual, tanto en la recuperación de materia para hacer una química del átomo, donde no hay residuos y no hay átomos, y los átomos que sobran aquí se necesitan allá, ¿no? El concepto de materia prima y residuo ha de desaparecer. El carbono es carbono.
y esté en la forma de CO2, es el combustible para la fotosíntesis. Si está en forma de grafito, es un conductor para un sensor. Es carbono. Además, hay humanos que buscan agua en Marte. No sé para qué buscan agua, pero sin carbono no hay vida. La vida es de carbono y no hay carbono en Marte. Me hace gracia que busquen agua como si hay agua, ¿qué podemos hacer? No puedes hacer nada. La vida es carbon-based, totalmente. Entonces, el concepto de economía del átomo, creo que en eso la nanotecnología para manipular, detectar, absorber, modificar, transformar y acompañar procesos moleculares por catálisis, por ejemplo, está especialmente bien diseñada, tanto en la economía del átomo, que sería la materia, los recursos materiales, como en la gestión de la energía, que sería la otra parte de los recursos materiales, energía y materia. Y en eso creo que la nano puede aportar mucho. Pero las herramientas, sin un cambio cultural significativo, no serán suficientes. Quiero decir eso, quiero repetir eso insistentemente. Sí, Elon Musk no nos salvará. No hay tecnología que nos salve. La fusión fría, si sucediese en los próximos 5 minutos, si no ya es demasiado tarde. Oh, lo siento, demasiado tarde. Y no, es importantísimo el punto que planteas, o sea que tenemos que desarrollar buenas conductas, ¿no? y tener eso instalado en nuestra cabeza, ¿no? O sea, el cambio cultural. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora me gustaría hacerle unas preguntas a la gente que está en el sector industrial. Por ejemplo, Miquel Blasi, si nos podrías describir un poquito la experiencia o sea, en el mundo, en el sector industrial, ¿cuál es la percepción con respecto al uso de nanosoluciones, ¿no? Si es un sector muy conservador, ¿cómo ves la percepción, o sea, qué percepción tienes de cara, o sea, a la industria de recurrir a nanosoluciones? A ver, desde las empresas tecnológicas como iWatch vemos la nanotecnología como una herramienta para avanzar en nuevos procesos, aplicaciones, ahorro de materiales carísimos, como hemos visto en la intervención anterior, pero desgraciadamente en el sector industrial contaminante, que es el que recibe esta tecnología, ellos al final, cuando acabas hablando, que yo hablo con gente del sector químico, farmacéutico y petroquímico, que pueden entenderte de lo que les hablas. Es muy diferente si vas al mundo siderúrgico o alimentario o ganadero, que están años luz del lenguaje técnico, pero incluso en estas empresas que hablas con químicos e ingenieros que pueden entenderte, al final, desgraciadamente hoy por hoy, solamente entienden el tema financiero. Coste por metro cúbico, cuánto me vale la planta, y la solución técnica les da igual. Mientras llegue al parámetro, ellos y al coste que ellos son asumible, es donde se encuentran confortables. Por lo tanto, tú cuando vas a darles una solución, sea electroquímica, como es nuestro caso, que nuestros electrodos sean con nanopartículas o no, a ellos ni les interesa. Nosotros lo defendemos, lo hablamos, los introducimos, pero vamos a tener que ser las empresas tecnológicas las que vayamos introduciendo esto en el mercado. A mí particularmente, ya me pasó con la electroquímica, yo vendí la primera planta de electroquímica en el año 97 y cuando hablaba de ello ni lo conocían, ni sabían lo que era y les daba cierto pánico aplicar una cosa desconocida, ¿no? A lo largo de estos años, evidentemente, hemos ido haciendo plantas de todos los tipos y ahora ya no puedo pues, dar referencias, visitas a plantas existentes, eficiencias, precios, y ya es más fácil. Pero toda nueva tecnología necesita un proceso de maduración, pero al final el que la va introduciendo seremos nosotros, los que estamos entre los centros tecnológicos y nosotros como aplicadores de estas tecnologías, sean propias o sea con colaboración con los centros como vosotros, las vayamos introduciendo en el mercado ambiental, sea para el tratamiento de gases, para el tratamiento de aguas o para el tratamiento de freáticos, como hemos viendo aquí, o en sensores.
Al final la industria lucen mucho, desgraciadamente, lucen mucho la ISO 14001, las EMAS y todo, las calidades, pero cuando rascas hay mucho debajo de la alfombra. Mucho papel con mucha cosa soportada y la realidad a veces es más cutre de lo que los títulos e imagen que dan estas, a veces multinacionales muy conocidas. O sea, mi experiencia os puedo decir que los que mayor cumplen los requisitos ambientales, más por ello están, y que incluso a veces de mutuo propio, es la pequeña y mediana industria. La gran industria luce, pero engaña muchísimo y es la gran contaminadora hoy por hoy. O sea que, y el sector así dentro de la industria que más, o sea, en tu opinión, que más necesitaría de una nanosolución, o sea, de soluciones más inmediatas con respecto a la contaminación. El sector que más lo necesita es el químico, farma y petroquímico. Evidentemente para metales pesados hay el siderúrgico, hay el minero, pero los mineros todavía van con palas y toneladas de producto químico. Esto va a ser muy difícil mentalizarlos. El sector automóvil, siderúrgico quizás costarán menos, pero son sectores duros. El químico, farmacéutico y petroquímico creo que va a ser el primero que va a estar abierto a ir aplicando estas nuevas tecnologías. Gracias. Miquel Pujades, ¿tú qué opinas? ¿Puedes comentar algo más sobre estos dos temas que hemos estado hablando? A ver, para empezar por este último que comentábamos de la nanotecnología, yo ahora tengo, no se ve aquí, mi teléfono móvil, nadie sabe qué hay dentro. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de usuario, cliente, si es nano o no es nano, al final no importa. Lo que importa es que funcione, ¿vale? Que dé una calidad, que dé unos beneficios, que aporte valor. ¿Vale? Si es nano o no, no importa, ¿vale? Lo que tendrá es que aportar valor. Luego, digamos, el valor también está en la sostenibilidad. Aunque es un poco difícil de monetizar. Esto nos pasa mucho en temas ambientales, ¿vale? ¿Por qué tengo que monitorizar la calidad de un río? Bueno, porque aparte de que hay unas obligaciones en algunos puntos, pues al final porque quieres hacer las cosas bien y porque quieres que cada vez esté mejor y porque quieres que si hay un evento lo puedes detectar y remediar cuanto antes, ¿no? Es un poco la suerte de los que nos dedicamos a este sector, que bueno, que al final esto de intentar hacer una tierra un poco más sostenible, ¿no? Pues un poco lo llevamos dentro, ¿vale? Es una suerte de poder trabajar en esto. Poco más puedo añadir. Muchas gracias. Ahora les haré preguntas a los dos Miquel. Empezamos contigo, Miquel Blasi. Esta pregunta. ¿Qué piensan, o sea, de la industria, si ya está haciendo cosas con respecto a la sostenibilidad? O sea, seguir esto de la economía circular, según o sea, tratando de lograr los objetivos planteados por Naciones Unidas. Si desde tu visión, o sea, del lado de este sector, has visto movimiento en ese aspecto. Se está empezando. Como he dicho antes, están empezando antes la pequeña y mediana a ser autosostenible, a mejorar de forma de mutuo por iniciativa propia que la gran empresa, la multinacional. Estas se mueven en base a subvenciones. Espero que con las sanciones y pagos del CO2 pues se empiecen a movilizar, aportando pues, generación de hidrógeno vía catálisis y energías verdes que sustituyan a los combustibles fósiles y a la energía se vaya convirtiendo en energía verde, eólica,
solar o por hidrógeno verde producido con kilovatios verdes. España sería el gran país exportador de hidrógeno, pero nuestros políticos hacen lo que hacen. Aquí sería un país idóneo para exportar, tal como Argelia o Rusia exportan gas. Nosotros seríamos exportadores de hidrógeno porque podríamos obtener muchos kilovatios verdes por el sol y el viento que tenemos. Nuestros políticos no están haciendo los deberes en esto. Podría ser una potencia mundial del hidrógeno y de la energía verde. Y aquí la nanotecnología tiene mucho interés, tanto en el desarrollo de nuevos materiales para producción y electrolisis en producción de hidrógeno, y la industria va haciendo cosas, pero se mueve mucho a base de sanciones. Cuando la sancionan o el coste sube es cuando se mueve. Es un 5% de los que lo hacen de motu propio, por desgracia. Bueno. ¿Y tú, Miquel Pujades, tienes algún comentario al respecto? A ver, la sostenibilidad es una cosa que nosotros intentamos tener muy presente cuando diseñamos, cuando fabricamos, cuando presentamos soluciones. Evidentemente está luego, digamos, el coste de la solución, ¿no? Pero como ya os he dicho antes, es un poco, digamos, el mundo a que te dedicas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de dedicarnos a temas ambientales, pues esto lo llevas un poco dentro. Sobre si las industrias se mueven o no se mueven, bueno, yo no lo sé mucho, la verdad, no trabajo con industria, pero lo que sí parece ser cierto es que las nuevas generaciones sí están subiendo con esta mentalidad. Entonces, pues o se moverán, se acabarán moviendo porque si no, no encontrarán personal para trabajar en esas industrias porque no les gustará el modelo que proponen. Entonces, bueno, por A, por B, por C, la gente se mueve y bueno, yo creo que es un camino que se ha iniciado y que ya no tiene retorno, es decir, que todo se está moviendo para allá. Más rápido o más lento, esto se puede discutir, ¿vale? ¿Estaremos a tiempo o no estaremos a tiempo, como ha dicho Víctor? Yo no lo sé, pero digamos que nos estamos moviendo en esa dirección, vaya, yo creo que podemos afirmarlo. Bueno, ahora me gustaría hacerle una pregunta a Pablo, y como jefe de Business Innovation en nuestro instituto, me gustaría que si nos pudieses dar un pantallazo sobre, por ejemplo, qué dificultades, tú que estás ahí como en el nexo, ¿no? ¿Qué dificultades ves del lado de la industria? ¿Cuáles son los puntos débiles o sea, a la hora de interactuar, ¿no? Con los científicos, los puntos débiles que encuentras o las dificultades, y también del otro lado, ¿no? Del lado de los que nos dedicamos a la investigación. Vale, sí, gracias. La interfase público-privada en innovación, independientemente del campo, es a la vez un gran desafío y un gran recurso. En la mayor parte de los países está subexplotada y subutilizada, y nuestro trabajo es tratar que se hagan cosas mejores, más importantes. El desafío esencial es que las esferas pública y privada se encuentren bajo estructuras de mutuo beneficio. Y eso es complejo. Primero porque la innovación, como dijo Miquel Blasi, se hace a presión. Es decir, se innova en la mayoría de los casos a punta de pistola, digamos, cuando hay multas, cuando hay cambios de legislación. Son pocas las industrias que tienen en su DNA, digamos, la innovación como un default. Entonces, nuestro trabajo como oficiales de innovación en la esfera pública es encontrar esas empresas, encontrar al menos las unidades en esas empresas que están dispuestos a encarar un proceso de innovación que es largo, es caro,
Y es un problema esencialmente no de ciencia, porque a la altura que nosotros cogemos los proyectos ya la ciencia está resuelta. Es un problema más bien de ingeniería financiera, de ingeniería práctica y de ingeniería de equipos, es decir, cómo se ponen esos equipos en conjunto y en funcionamiento para poder llevar un proceso que es, ya dije, incierto, caro y altamente riesgoso. Entonces, nuestro trabajo es esencialmente una gestión de expectativas, cómo gestionamos las expectativas que una nueva tecnología genera para que satisfaga los niveles de tolerancia de riesgo que tiene la industria privada, ¿no es cierto? Que suelen ser bastante bajos, ¿no es cierto? Del lado público, también hay un trabajo importante y un trabajo de cambio de cultura, como bien decía Víctor Puntes. La tecnología avanza rápido, la cultura avanza muy despacio, en donde se trata de convencer a los actores públicos que los avances tecnológicos y la propiedad industrial que esos avances generan, bueno, no debe ser tratada como solamente como un tesoro nacional, como si fueran las meninas de Velázquez colgadas en el Prado, sino como un instrumento de innovación, de avance, de ventaja, de beneficio, tanto para los agentes públicos como los agentes privados. Entonces nuestro trabajo es múltiple, digamos, es muy, muy práctico en un nivel y muy político en otro nivel. Y esos son, digamos, nuestros desafíos de todos los días, ese encuentro y esa creación de incentivos para mutuo beneficio. Y esto es un poco independiente si hablamos de tecnología ambiental, nuevos materiales o computación cuántica. Es un poco lo mismo, es el desafío que tenemos todos los que trabajamos en la interfase público-privada. Muchas gracias. Y Víctor, me gustaría saber tu opinión sobre tu experiencia en transferencia de tecnología. Creo que Digo, en transferencia de tecnología y en industrialización de tecnología derivada de la investigación responsable, tengo el problema que ya se ha mencionado aquí. Ser ético es ponerte barreras. O sea, la naturaleza premia al que abusa del sistema, es más competitivo, aunque el mundo es peor. Cuando tú ganas porque haces trampas y porque explotas la naturaleza, de hecho no ganas porque aportas valor, sino ganas porque hundes valor, pero es competitivo. Y entonces sí, es verdad, a veces es difícil esta cultura de que lo único importante es ganar dinero. Todo lo demás son problemas, no hay... y entonces tú dices, no, porque si soy responsable, primero, no tendré problemas legales. Eso le debería dar seguridad a mis inversores. Si soy muy responsable, no habrá un escándalo, no habrá un problema social. Mi producto, o sea, a largo plazo, el ser responsable tiene ventajas competitivas. Si eres responsable, tendrás menos accidentes laborales, tendrás menos estrés laboral, tendrás menos problemas de tu producto en el mercado. O sea, hemos intentado buscar los beneficios económicos de ser responsable. Si tú te pones barreras, es como cuando vas al gimnasio, te entrenas, con lo cual el producto final es mejor y eso te haría más competitivo. Es verdad que te hace más competitivo a largo plazo y en la inmediatez hacer trampas es lo más competitivo, robar y abusar. Pero en algún momento decidimos ser civilizados en alguna manera. Entonces es verdad, hay esta dialéctica de que si no pones una multa, si no da beneficio económico, la industria no lo hará. Y es intentar romper eso, porque creo que habría que ser que fuese competitivo. Fidelización con los clientes, más seguridad jurídica, un producto más aceptado, un prestigio social que puedes ganar, que son cosas que dedicas. Las empresas dedican mucho dinero a limpiarse la cara, a hacer greenwashing o cualquier washing. No te gastes el dinero en eso, gástelo en los ingenieros haciéndolo mejor. Entonces, es verdad que hay una dominancia paleolítica de caza de mamut, de que lo único importante es ganar dinero, que eso impide el desarrollo de soluciones responsables.
Y confío que con el tiempo se entienda que ser responsable es una ventaja para hacerte competitivo. Lo repito, mejor reputación, mejor marketing, menos riesgos legales, accountability, problemas terceros, una cadena de fiabilidad de producto, de sostenibilidad, de reconocimiento de marca, que a priori tú puedes utilizar el ser sostenible y ecológico y algo más caro porque tu producto es de más calidad. Y como comentabais también, las generaciones jóvenes son cada vez más sensibles a esto, aunque a veces falte conocimiento para ser adecuadamente sensibles, pero son más sensibles. Entonces habría que superar ese estadio de que el enriquecerse a cualquier precio es lícito. Yo que sé, habría que dar una licencia to operate. Habría que dar una licencia para poder poner un negocio y esa licencia tendría que incluir a responsabilidad, sostenibilidad y seguridad. Y si no eres responsable y seguro, no te dejamos operar en esta sociedad. Pero entonces no seríamos competitivos y no ganaríamos muchísimo dinero de cualquier manera y no quemaríamos el bosque, no destruiríamos el planeta, no contaminaríamos los océanos y eso nos molesta. Pero el día en que nos molesta el contaminar, en vez de que nos alegre el contaminar, que cada día contaminamos más y cada vez que pasa tenemos coches más grandes y más ecológicos, no. 2 caballos de hace 40 años era más ecológico, porque pesaba 250 kilos y tenía un motor así de pequeño. No eficiente, pero así de pequeño. En fin, espero que entendamos que haya alguna manera ha de introducirse el valor de la calidad del trabajo en cuanto a sostenibilidad, en seguridad, medio ambiente y responsabilidad dentro de la generación de riqueza. Si la generación de riqueza es robar al otro cosas, cuanto más irresponsable seas, más robarás. Eso seguro. O sea, si hemos de darnos garrotazos todos para, no sé, si hay que ser muy primitivo, pues paramos la civilización y seguimos en un modelo muy extractivo. O sea, sí, cultural y cuidado, porque es verdad que si no haces dinero no hay empresa. Y nosotros intentando justificar cómo hacer dinero éticamente es difícil y te miran raro. Y hay cosas de las que hacemos que no podemos decir a nuestros inversores, porque entonces nos retiraría la inversión. Uy, qué dicho, espero que no estén en este foro. Pero bueno, es delicado porque si dices de que tú no estás dispuesto a hacerlo todo para enriquecerte, entonces no invertirán en ti. Y ya está. Básicamente eso, pero bueno, que se ha ido repitiendo, creo, un poco en la mesa este concepto de educación social en serio, profunda, no de leer 4 cosas ni informarse, sino de cambiar los conceptos y los parámetros por los cuales le damos valor añadido a las cosas. Y a una relación con el entorno sostenible y a largo plazo, que es más educada, más civilizada. O sea, hemos de subir de grado de civilización si no colapsamos. Si no volvemos, o sea, o volvemos a las cuevas o subimos de nivel de civilización. Así donde estamos creo que no es sostenible a largo plazo. Miquel, yo creo que quieres comentar al respecto. Yo durante los 38, 40 años que llevo en el mundo profesional y que he conocido las entidades públicas, he trabajado para ellas, he conocido y he trabajado en multinacionales, soy y he sido empresario de varias compañías, conozco a las industrias grandes, pequeñas y grandes multinacionales contaminadoras. La introducción de nuevas tecnologías y tal, y las universidades. He trabajado 7 años en la Facultad de Biología de Barcelona, pero conozco la manera de funcionar de casi desde las universidades, las compañías privadas, las multinacionales, y puedo hablar un poco, por conocimiento de causa, de cómo veo este problema multifactorial, que es por qué no se llega más rápido a soluciones que ya las tenemos encima de la mesa. ¿Por qué tardamos tanto? Tengo una visión un poco clara desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista del por qué. Primero es un problema cultural de la gente. Seguro que mi hija tendrá otra visión de cómo se tiene que apoyar el medio ambiente y cómo se tiene que castigar a los políticos que no lo apoyen. A estos políticos que ahora en estos momentos las ayudas de New Generation y muchas que van a venir de Europa van a acabar siempre en el mismo sitio, que son el IBEX 38. Siempre acaban el dinero donde sobra, no donde es útil. Y donde al final son grandes proyectos que acaban en un cajón, se han pagado cosas que se tenían que haber pagado con los beneficios que ganan estas compañías, y la mediana empresa no consigue estas subvenciones que se transmiten a todo el tejido industrial de arriba hacia abajo.
Y aquí, en este país, sobre todo España, siempre va a las mismas. O sea, las multinacionales acaban captando estos fondos, la administración tiene puertas giratorias que hace que siempre sean las mismas, la sociedad tiene que cambiar y luego tenemos las pequeñas y medianas empresas que son las que van trabajando como pueden y con sus recursos y dan muchas gracias si algún día les llega alguna subvención, ¿no? Y luego están las empresas contaminantes, las grandes y pequeñas empresas contaminantes, ¿no? La presión social también va a ser las que las va a hacer a cambiar. Y luego las universidades y centros tecnológicos tienen, en comparación con otros países, tienen que pensar más en la aplicabilidad. Está muy bien el conocimiento teórico base, pero se tiene que pensar en aplicabilidad de sus avances, menos en las publicaciones, más en esa aplicabilidad, a veces solamente currículum para escalar dentro del estatus universitario, antes era así y supongo que ahora también, y a veces no va a kilo de publicación. Quizás menos publicaciones y más aplicabilidad de estas nuevas investigaciones, ¿vale? Y los tiempos, he dicho antes, los tiempos se alargan demasiado en la universidad. La industria no está tan pendiente de lo que va a costar, sino de lo que va a durar, ¿vale? Esto era un poco mi visión desde nosotros que tenemos que votar o no votar a determinados políticos para que dejen de hacer este mal uso de los recursos propios, para que la investigación vaya mucho mejor y esta relación no muy buena que hoy existe entre industria y universidad de empresa. Tiene que cambiar. ¿Vale? Gracias. Sí, yo creo que es muy importante tener gente como Pablo, ¿no? Que pueda hacer ese nexo y tratar de ir cambiando, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, en esa línea me gustaría, Pablo, si pudiese darnos alguna idea de cómo promover un poco más o qué actividades se pueden, o sea, hacer para promocionar un poco esta interacción, si tienes algo en mente. Creo que no te escuchamos. Estás... a ver. Ahí está, perdón. Sí, es un desafío, María José, en el que pensamos todo el tiempo, tanto hacia afuera, junto con el Departamento de Comunicación de ICN2 y hacia adentro, en el coaching que hacemos con los científicos, en el cual, por ejemplo, intentamos que la ruta de innovación, es decir, qué pasa luego del descubrimiento o del invento, se incorpore a los planes de los proyectos que hacen los científicos desde el principio. Es decir, articular la innovación no como una cosa que se hace a posteriori y en forma un poco reactiva, sino incorporar ideas de innovación desde el momento en que los científicos piensan en escribir sus proyectos, ¿no es cierto? Y esto, por suerte, cada vez más es una demanda que hacen las agencias financieras de la investigación, donde le piden al científico que no solamente proponga un plan de investigación básica, sino que va a pasar con esa investigación básica. Particularmente desde Europa, la presión es cada vez más fuerte para que los proyectos, las solicitudes de proyecto, contengan una proyección hacia la innovación, es decir, cómo los objetivos al cumplirse de la investigación básica se van a traducir en innovación. Entonces, es por un lado una demanda y una ventaja que nosotros vemos en articular la innovación directamente desde la incepción de lo que es un proyecto científico. En cuanto hacia afuera, creo que lo mejor que podemos dar desde los departamentos de innovación son casos de éxito. O sea, mostrar que una tecnología puede nacer en un centro público y llegar al mercado. En ICN2, por ejemplo, tenemos en este momento 4 productos que se venden en el mercado que han nacido de nuestros laboratorios.
Entonces creo que en inglés se dice nothing succeeds like success, o sea, nada es tan exitoso como el éxito. Y mostrar ese éxito creo que abre la cabeza de la gente y abre las puertas de los departamentos de I+D de empresas, y creo que lo mejor que podemos hacer es eso, mostrar casos de éxito. Muchísimas gracias por tus comentarios. No sé, Miquel Pujades, si tienes algún comentario al respecto. Bueno, respecto a esta última pregunta, la verdad es que sí, bueno, sí, más que aportar es compartir esa visión. Es decir, que desde el grupo de investigación se haga el esfuerzo para buscar aplicabilidad, para buscar un éxito comercial. Creo que es importante. Yo diría que cuando se une una universidad y una empresa, tiene que haber una zona común donde las cosas se solapen y la empresa haga el esfuerzo de entender parte del trabajo de publicación, parte del trabajo de investigación base que la universidad centro quiere hacer porque digamos, parten de allí. Y lo mismo, la universidad o centro tiene que entender que la empresa, su ambición no es la ciencia básica, sino es la aplicabilidad y que eso dé un valor, ¿no? Al final es dar un valor a sus clientes. Entonces yo creo que sí es importante ese punto. Lo único que añadiría es bueno, que cuando haces un poco de búsqueda sobre lo que se está investigando, la gente que hay trabajando en algo, muchas veces te encuentras con estudios y estudios y estudios y papers replicados, de multitud de gente que hace lo mismo y que los resultados no están. Entonces, bueno, ahí se habría no sé cómo se debería tratar, si uniéndose y poniendo más en común, si compartiendo esfuerzos, si compartiendo objetivos, no sé cuál debería ser, cuál es la solución, ¿no? Pero sí que a lo mejor sería necesario hacer un esfuerzo en optimización de estos recursos, ¿no? Al menos no en cuanto para eliminarlos, sino para que puedan dar mayores resultados a todo el mundo. Muy interesante, sí, todos los puntos de vista. O sea, yo creo que realmente sí, como científica, necesitamos abrirnos un poco a la realidad y les agradezco muchísimo, o sea, todo lo que han hablado porque, o sea, nos inspira, ¿no? O sea, muchas gracias, Miquel Pujades, por el resumen tan, o sea, tan contundente que hiciste sobre, por ejemplo, sensores, que nosotros necesitamos saber, tener ese input para poder acercarnos más a la realidad. Y a ver si... Solo también disculpar a Víctor, que me comentaba que se tenía tenido que irse. Estábamos ya fuera de tiempo. No, o sea que sí, funciona. Me ha parecido súper interesante, ¿no? La reflexión que habéis hecho todos y cada uno de vosotros y vosotras desde los diferentes ámbitos y desde los diferentes aspectos. Yo respecto a lo que Miquel comentabas, esto es la panacea, es decir, esto es lo que se necesita. Evidentemente los científicos, nuestra investigación debería estar promovida por lo que la sociedad necesita. Sabemos el qué, muchas veces no sabemos el cómo, y ahí es donde es necesario ir mano a mano con vosotros que estáis desarrollando industrialmente los productos. Aquí simplemente quería hacer un pequeño comentario, una pequeña reflexión, y es hasta qué punto un científico, ¿no? Una persona, puede tener y puede llevar a cabo todos estos roles. Tenemos diferentes en el instituto, Pablo a la cabeza, tenemos un gran equipo de innovación y transferencia tecnológica, pero lo que muchas veces se necesita, como decía Pablo, ¿no? Incorporar la innovación desde el principio del desarrollo de un proyecto. Eso es lo que todos tenemos en la cabeza. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo y muchas veces, y aquí es donde quería, mi comentario va en esta dirección, no sabemos qué fuente de financiación tendrá. Entonces,
es muy importante. Nosotros trabajamos con dinero público y intentamos hacer todo lo que podemos y más para poder utilizar de la mejor manera que sepamos este dinero público. A Europa, hay muchas iniciativas europeas que ya van en la dirección de pedir proyectos liderados por empresas donde los científicos nos ponemos a trabajar para las necesidades que se generan las empresas. A nivel estatal también hay algunos proyectos, pero no están no lo conozco del todo, pero no están quizás al mismo nivel que los europeos. Con esto lo que decía es que yo creo que toda la comunidad científica es lo que quiere, ¿no? Pretende, de alguna manera u otra, que su trabajo, que su investigación se acabe plasmando en un producto que pueda ser útil para la sociedad. Luego ya hablaremos si a beneficio, mucho, poco, gratuito, eso ya es otro tema aparte. Pero sí que es verdad que necesitamos también, primero, toda la opinión de toda la industria para saber qué es lo que se necesita y también mucho soporte. Desgraciadamente, tú lo comentabas en tu charla, ¿no? El tiempo científico, el tiempo de un proyecto de investigación es muchísimo más largo, ¿no? Una tesis doctoral son 4 años, es muchísimo más largo. Entonces, sí que necesitamos de alguna manera este input de la industria para saber un poco hacia dónde debemos ir. Entonces, esta era mi pequeña reflexión a este nivel, pero evidentemente muy concienciados todos y muy agradecidos todos. Sí. Perdona, cuando en ningún, no sé si se me ha entendido mal, en ningún caso cuando he dicho hay mucho paper, investigación repetida, lo extiendo también a proyecto europeo, lo extiendo también a trabajos de empresas que compiten entre ellas. Al final es un balance entre la competitividad, genera que te espabiles, y repetir las cosas porque sí. Yo no creo que nadie las repita porque sí, digamos, teniendo conocimiento de la causa. Lo que pasa es que sí que es verdad que se encuentran no trabajos copiados, pero sí mucha investigación repetida o hecha en diferentes grupos que a veces es complementaria porque simplemente lo que haces es reforzar que eso es así, ¿no? Pero bueno, es una cosa que yo creo que como no sé si como Europa o como sociedad deberíamos intentar aprovechar un poco más. Decías que es difícil cómo puede un científico asumir diferentes roles. Es que yo diría que no, cuando pensamos en eso no deberíamos pensar en personas individuales, deberíamos pensar en equipos. ¿Vale? Al final solos no vamos a hacer nada, ni en industria, ni una persona sola en investigación. Sí, podrás sacar alguna cosa, pero al final es un tema de equipos. Tienes que tener un buen equipo y en equipo cada uno juega su rol. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay equipos que cada uno juega su rol de una forma muy individual y en otros que la gente, digamos, está como más unida. Totalmente, ¿eh? Es verdad que no es el equipo que tiene, el científico individualmente que tiene que hacer un rol, es la comunidad científica que tiene que, de alguna manera, ya sean equipos de trabajo, igualmente la comunidad científica tiene que tomar y toma. Yo creo que todos y cada uno de los miembros de la comunidad científica a distintos niveles están tomando un rol mucho más dedicado a la innovación, mucho más dedicado a la transferencia de tecnología, mucho más dedicado a la divulgación, que en el fondo son diferentes caras de la misma moneda. Totalmente. Respecto a esto, yo soy física de formación y siempre me viene este símil en la cabeza, ¿no? El problema siempre es la interfase, las condiciones de control. O sea, todo el mundo tiene muy claro lo que tiene que hacer y es experto y es muy profesional de lo que sabe hacer. El problema, digamos que el challenge, ¿no? Para ponerlo, el high risk, high gain, ¿no? Viene un poco en el hecho de darse la mano y mirar a ver yo hasta dónde llego yo, dónde llegas tú. Vamos a intentar entendernos para que esta interfase sea realmente beneficiosa, ¿no? Si hay un enhancement de lo que tú quieres y de lo que yo te puedo proveer o al revés. Esto en la industria, donde nos vamos a entender, está muy bien descrito entre compañías o entre socios. Yo mismo, cuando montamos la empresa, tú haces un plan de negocio, haces unas previsiones de ingresos, de riesgos,
y los inversores te darán ese dinero o no en función de esa valoración y de esa presentación de cómo lo quieres hacer tú, el tiempo, el coste y el beneficio esperado. Y en un proyecto de investigación tiene que ser exactamente lo mismo. Tiene que ser como un plan de negocio de una empresa. ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cuándo voy a acabar? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué costo va a tener? ¿Qué riesgo? ¿Y qué posible beneficio? Totalmente. Si esto se entiende la industria y la universidad o centro tecnológico, ese proyecto va a tirar adelante. Si esa combinación no se entiende por una de las dos partes o hay un punto que flaquea, es un proyecto que no va a arrancar nunca. Sí, estoy completamente. Es exactamente igual. Sí. Y de hecho, en la industria se están haciendo como tesis, estamos haciendo a veces trabajos que solamente faltaría redactarlos y se han hecho en medio año o en 9 meses. No tienen por qué durar 4 años. Hay también una parte de, no sé si desconocimiento, pero evidentemente que hay herramientas, me constan, me viene a la cabeza los doctorados industriales, es decir, hay herramientas para poder llevar a cabo, ¿no? Es para poder trasladar estas sinergias, producto en algo, ¿no? Ya sea una common understanding, ¿no? unos intereses comunes, y esto existe. Evidentemente creo yo que el reto es grande, porque estamos partiendo de dos comunidades con dos idiosincrasias. Luego, otra cosa, la empresa, el rendimiento, el trabajo, el esfuerzo pesa mucho. Pesa mucho, o sea, el tiempo, yo he estado en las universidades y el tiempo es laxo. Allí no se permite eso, es más, y en mi empresa no somos estos tanto de látigo, pero lo normal es el látigo, que no tiene que ser tampoco, porque tampoco se trabaja a gusto. Ahora, entre el látigo que no tiene que ser y la laxitud en exceso, hay un medio camino que es el buen camino. Es un bonito debate que en otro momento después de esta, que es un poco cuál es el rol, cuál es el tempo de un científico, ¿no? Desde mi punto de vista, la universidad es bastante distinta, ¿no? Cómo se trabaja en universidades simplemente por el hecho de que los docentes tienen que dar clases, hay una parte lectiva muy importante, yo creo que se asume, ¿no? Y se entiende la investigación de una manera, en cambio los que estamos trabajando, digamos, de científicos, para bien o para mal, no digo que esto sea bueno per se, pero los tiempos... Nada, yo ya... Muy bien. Sí. Sí, no, muy bien. Y no, simplemente yo también, o sea, entiendo todo, o sea, de aplicar todo, pero también no debemos polarizar demasiado a la aplicación todo, porque... No, se necesita la investigación básica, la investigación es evidente, básica, o pero sea, tiene que haber una proporción. Sí. O sea, es importante eso, tener el equilibrio, equilibrio para que puedan... o sea, resultar en, digamos, en sistemas eficientes y todo, porque muchas veces... Tiene que haber unos desarrollos físicos, matemáticos iniciales, a veces para poder llegar a una aplicabilidad. Esto no es discutible, es así, ¿vale? Es totalmente necesaria. Pero una vez se ha llegado a toda una investigación básica que ha cubierto toda la información necesaria para empezar a buscar la aplicabilidad, que a veces se podrá y a veces no, hay una manera de plantearlo. Y esta manera de plantearlo es como si fuese un plan de negocio normal y corriente. Pero tú planteas un producto, un desarrollo, unos tiempos, un equipo, un capital, y luego la empresa, el socio, el que sea, lo va a aportar o no lo va a aportar en función del análisis de riesgo-beneficio que va a tener. Y es muy importante los tiempos. Bueno, yo creo que este tipo de eventos los podríamos repetir con más... Sí, para poder ir sacando un poquito más. Mira, nosotros en nuestra empresa, mientras el COVID, yo tuve una decisión a tomar. O enviaba a toda la gente a un área a casa o aprovechaba el año 2020 para hacer investigación y desarrollo de nuevas patentes. La opción 1, que era enviarlos a casa, era dejarlos aburridos durante mucho tiempo allí y cuando vuelven tener a una gente desgastada.
La otra significaba pagarlos yo, mantenerlos, pero desarrollar nuevas patentes. De hecho, se han hecho 3 y 3 más que se van a presentar el año que viene. La gente estimulada, se ha adelantado en otro tipo de valor, no económico, no de facturación, pero que a medio plazo lo van a dar estas patentes. Son maneras diferentes de un mismo problema que era el COVID. Unos cerraban, los otros no cerrábamos. Sí. Miquel, sí. Creo que tenemos que, sí, tenemos que Muy bien. terminar la sesión. Agradezco muchísimo a Pablo Pomposielo, a Víctor Puntes, a Miquel Pujadas y Miquel Blasi por estar con nosotros Gracias. hoy y tener este debate tan interesante. Y muchas gracias por medianas empresas como las vuestras, que tratan de hacer un nexo también hacia las industrias las grandes industrias Muy bien. y a ver si pueden cambiar un poco la mente, alguna cosa se podrá hacer al respecto. Así que muchísimas gracias por todo el aporte que han tenido hoy. Y seguimos en contacto para seguir debatiendo en el futuro y poder llegar a encontrarnos mejor en esta interfaz entre la investigación y la industria.